Alguna vez creí que la familia era el lugar más seguro del mundo, hasta aquella noche en la que todos levantaron sus copas en un brindis. Minutos después, mientras sonreían y fingían afecto, alguien deslizó discretamente unas pruebas en mi mochila. Querían verme caer, pero guardé silencio. Y, sin que nadie lo notara, devolví esas mismas pruebas al bolsillo de quien había preparado la trampa. Solo unos minutos más tarde, la policía irrumpió en la casa. Las luces rojas y azules parpadeaban en las paredes y las miradas de pánico se clavaban en mí. Me puse de pie, tranquilo, levanté las manos y dejé que me registraran. Nada. Ni una sola evidencia de lo que esperaban encontrar, porque, en este juego, el cazador se había convertido en la presa. Hola. Mi nombre es Lucas Cooper, tengo 33 años y vivo en un pequeño apartamento en el centro de Atlanta, Georgia. Soy el contador principal en Redmond Energy Infrastructure, el conglomerado de energía e infraestructura que pertenece a mi familia. Suena glamuroso, ¿verdad? Pero si miras más allá del brillo del vino en las galas y de las fotos familiares perfectamente posadas, descubrirás otra verdad, una que hace mucho aprendí a aceptar: no pertenezco a su mundo. Mi familia, o mejor dicho, los Cooper, viven en una mansión lujosa en Ollobrook Heights, Springfield, Tennessee, un lugar donde las paredes blancas resplandecen bajo la luz del sol, los jardines están podados con precisión de cirujano y cada puerta pesa tanto como la pretensión que la sostiene. Mi padre, Derek Cooper, de 63 años, es el presidente de Redmond. Es un hombre alto, de cabello plateado perfectamente peinado, con una voz profunda y fría como el acero. Para él, el honor y la imagen familiar lo son todo. La verdad, solo importa si no mancha el apellido Cooper. Nunca lo he visto sonreír de forma genuina, excepto cuando está frente a los accionistas o firmando contratos multimillonarios. En las cenas familiares, su mirada siempre me hacía sentir pequeño, como si yo fuera un error que necesitaba corregirse. Mi madre, Vivian, de 58 años, es la definición misma de la elegancia, siempre impecable, con vestidos costosos, el cabello perfectamente rizado y una sonrisa ensayada que oculta cualquier emoción real. Pero yo sé que detrás de esa fachada hay una mujer que vive con miedo, miedo a perder su lugar en la alta sociedad. Miedo a los susurros que la persiguen en las galas benéficas. Siempre intenta suavizar las tensiones familiares, pero puedo notar la inquietud en cada gesto, en cada palabra. Cuidadosamente escogida. Nunca me defendió cuando más la necesité, aunque no la culpo. Tal vez ella también solo está intentando sobrevivir en el mundo que mi padre construyó. Y luego está Colin, mi hermano menor, de 28 años, director de desarrollo de proyectos en Redmond. Colin es el tipo de persona que destaca de inmediato en una multitud. Sonrisa brillante, traje a medida y una seguridad que roza la arrogancia. Es ambicioso, pero esa ambición lo lleva a tomar decisiones impulsivas. Gasta dinero como si fuera agua. Autos deportivos, vacaciones lujosas en Europa. He escuchado rumores en la empresa sobre sus deudas, sobre gastos que no cuadran en los informes de los grandes proyectos, pero para mis padres, Colin es la luz, la esperanza, el heredero destinado a llevar a Redmond a nuevas alturas, y yo soy solo el que trabaja en las sombras, revisando números, corrigiendo errores, evitando que todo se derrumbe. Ollobrook Heights, donde vive mi familia, es un mundo completamente distinto a mi modesto apartamento. Allí, cada casa parece un palacio, cada fiesta, una obra teatral, cada sonrisa, un cálculo. Cada vez que entro en esa mansión, siento que me adentro en un escenario donde todos tienen un papel, menos yo. Aún recuerdo vívidamente la última vez que estuve allí, hace unos meses, para el cumpleaños de mi madre. Llevaba un traje sencillo, nada comparable con los atuendos ostentosos de los invitados. Mi madre me sonrió, pero su mirada pronto se desvió, como si yo fuera un extraño. Mi padre solo asintió en silencio, mientras Colin me dio una palmada exagerada en el hombro, con una sonrisa tan amplia que parecía falsa. «Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo en voz alta, atrayendo las miradas de los presentes. Respondí con una sonrisa leve, sabiendo muy bien que su amabilidad era pura actuación. Esa noche, mientras las risas llenaban el salón y las copas tintineaban, yo me quedé solo en el balcón, mirando el jardín bajo la luz de la luna. Las sombras sobre los parterres parecían manchas de sangre sobre el césped, y me pregunté cuándo fue la última vez que mi familia habló de verdad. No sobre la empresa, no sobre apariencias, sino sobre nosotros. Tal vez nunca. Siempre he sido el extraño, la pieza del rompecabezas que no encaja en la imagen perfecta que mis padres han construido, y no me quejo.
Prefiero la claridad, la precisión y, sobre todo, la honestidad. Quizás por eso nunca encajé en su mundo. Un mundo donde la verdad se dobla siempre que sirva a un propósito mayor, la reputación, el poder, la imagen. Yo no puedo vivir así. Trabajo con números todos los días y les tengo fe, porque los números no mienten. No fingen. Son lo único que me hace sentir seguro. Cada mañana, despierto en mi pequeño apartamento, preparo una taza de café negro y me siento frente a mi laptop, donde los números me cuentan una historia que nadie en mi familia quiere escuchar. Redmond Energy Infrastructure, el orgullo de mi padre, está tambaleándose. En los últimos años, el mercado energético regional se ha desplomado, los precios del petróleo han caído, los grandes proyectos de infraestructura se han retrasado y los contratos millonarios de los que mi padre tanto presumía se han convertido en agujeros financieros, devorando millones de dólares de la compañía. Yo lo veo claramente en los balances, cifras en rojo, presupuestos excedidos, deudas que se acumulan, pero cada vez que intento advertirlo, solo recibo silencio o miradas de desprecio. Colin está en el centro de esta tormenta. Aunque nadie quiera admitirlo, como director de desarrollo, tiene autoridad para firmar inversiones enormes y cerrar contratos clave, pero Colin no es prudente, invierte a ciegas en proyectos inviables, gasta sin control y, peor aún, he escuchado rumores de que está sobornando a los socios equivocados. A gente que promete el mundo pero solo trae problemas. He intentado advertirles más de una vez en las reuniones internas, me levanto y, con voz serena pero firme, expongo los números, los riesgos, las señales de alarma y siempre, mi padre me mira con esa frialdad habitual. Tú solo entiendes de números, Lucas, dice con voz cortante. No entiendes de visión. ¿Visión? Esa palabra resuena en mi mente como una burla. ¿Cuál es su visión? Un imperio invencible que lleve el nombre Cooper grabado en mármol, aunque por dentro se esté desmoronando. Mientras tanto, Colin es alabado como el visionario que arriesga por el futuro, llega a las juntas con una sonrisa confiada, vendiendo historias grandiosas sobre nuevos proyectos y oportunidades revolucionarias. Los accionistas asienten fascinados, mi padre sonríe satisfecho y yo solo aprieto mi bolígrafo, tratando de contener la frustración, sabiendo que esas promesas nos están llevando al borde del abismo. La presión financiera aumenta, algunos accionistas comienzan a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué el proyecto de Savannah ha duplicado su presupuesto? ¿Dónde fueron a parar los 5 millones destinados al socio de Nashville? Quiero responder, quiero señalar los errores de Colin, pero antes de que pueda hablar, mi padre o él mismo me interrumpen, desviando el tema y, como si siguieran un guión, terminan culpándome. Lucas debería tener un mejor control de los informes financieros, dice Colin, con tono suave, casi ensayado. Tal vez el departamento de contabilidad pasó algo por alto. Mi padre asiente, con una mirada que deja claro que me considera el responsable del desorden. Siento que me ahogo. Cada noche vuelvo a casa con la cabeza pesada, reviso una y otra vez las cuentas, los movimientos, buscando una salida, pero cuanto más profundizo, más evidente se vuelve que algo se esconde. Algunos gastos están disfrazados bajo códigos ambiguos. Cuentas internas a las que antes tenía acceso, ahora aparecen bloqueadas. Intenté preguntarle a Colin y él solo se rió, dándome una palmada en el hombro. Te preocupas demasiado, Lucas. Todo está bajo control. Pero yo sé que no lo está, algo se oculta, y poco a poco me están dejando fuera del tablero. Mi relación con mi padre, ya fría, se volvió aún más tensa. Una tarde, reunido con él en su enorme oficina en la sede de Redmond, me atreví a preguntarle directamente: «Papá, ¿hay algo que no me estén diciendo?» Él me miró con una calma implacable y respondió: «Tu trabajo es mantener los números en orden, Lucas. No intentes hacer cosas que están fuera de tu capacidad». Sus palabras fueron una bofetada, no solo dolieron, me dejaron claro que para él nunca fui parte real de la familia Cooper. Colin, por su parte, disfruta provocarme. Una vez, estando solos en la sala de reuniones, me miró con una sonrisa burlona y dijo: «A veces deberías aprender a quedarte callado, hermano. No todos quieren escuchar la verdad». Quise gritarle, golpearle, pero me contuve, no soy como él. No actúo por impulso, necesito pruebas. Necesito la verdad. Mi madre, Vivian, percibe la tensión entre nosotros, como siempre, intenta mediar. Una tarde me llamó a la mansión.
Me recibió en la sala principal, con una taza de té entre las manos y una voz suave, cargada de preocupación. «Lucas, no dejes que esto llegue demasiado lejos. La familia debe mantenerse unida». La miré, queriendo decirle que esta familia nunca ha estado unida, que siempre he sido el extraño, pero solo asentí, sabiendo que mis palabras no cambiarían nada. Ella tiene talento para maquillar los problemas con frases dulces, pero ni siquiera ella puede reparar las grietas que llevan años formándose. Cada día siento que camino sobre una cuerda floja, lista para romperse en cualquier momento. Cada mañana entro a la oficina con el presentimiento de que hay una espada invisible suspendida sobre mí. Sé que Redmond está al borde del colapso, y sé que me están preparando como chivo expiatorio. Aún así, no puedo detenerme, sigo investigando, revisando cada transacción, cada correo, cada pieza del rompecabezas financiero, y cada vez que descubro algo sospechoso, una transferencia sin origen claro, un contrato alterado, mi corazón late más rápido, no por miedo, sino porque sé que me estoy acercando a la verdad. Después de semanas de tensión, cuando cada día en Redmond se sentía como una batalla silenciosa, mi teléfono vibró una tarde. Era mi madre. Su voz sonaba extrañamente dulce, como si intentara calmar a un niño. «Lucas, cariño, mañana por la noche tendremos una pequeña cena familiar en Ollobrook Oaks, solo para reconciliarnos un poco. Vendrás, ¿verdad?» Apreté el teléfono, sintiendo una oleada de inquietud. ¿Reconciliarnos? Nunca hemos sido una familia lo bastante unida como para necesitar reconciliaciones. Aún así, había algo en su tono, una fragilidad poco común, que me hizo dudar. Una parte de mí quería creer que las cosas podían ser distintas, otra, más profunda, me susurraba que aquello no era solo una cena. Respiré hondo y respondí: «Estaré allí, mamá». Al día siguiente conduje por las carreteras que llevaban a Ollobrook Oaks. Los árboles, los jardines, las mansiones brillando bajo el atardecer, todo parecía igual que siempre. Aparqué frente a la casa y miré las ventanas relucientes. Sentí que estaba a punto de entrar en un escenario perfectamente preparado. La mesa del comedor estaba dispuesta con precisión, manteles blancos impecables, copas brillantes, ramos de rosas rojas simétricamente alineados, pero lo que realmente me inquietó fue la lista de invitados. No solo estaba la familia, sino también los principales accionistas de Redmond y varios ejecutivos clave. El ambiente era demasiado perfecto. Tan perfecto que me recorrió un escalofrío. Eso no era una cena familiar. Era una puesta en escena. Mientras bajaba del auto, mi teléfono vibró de nuevo, un mensaje de un número desconocido. «Ten cuidado, Lucas. Alguien quiere hacerte daño». Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré a mi alrededor, pero solo vi al personal corriendo con los últimos preparativos y las luces del jardín proyectando sombras largas sobre el camino. Guardé el teléfono, fingiendo calma, aunque por dentro cada nervio estaba en tensión. ¿Quién me había enviado ese mensaje? ¿Y quién quería hacerme daño? No tenía respuestas, solo la certeza de que estaba caminando directo hacia una trampa. Dentro, el comedor resonaba con risas y el tintinear de copas de vino. Mi padre, Derek, de pie en la cabecera de la mesa, vestía un impecable traje negro. Su voz profunda se alzaba para dar la bienvenida a todos los presentes. Mi madre, con un vestido de seda verde esmeralda, se deslizaba entre los invitados con su sonrisa perfecta. Colin, como siempre, era el centro de atención, contando alguna historia que hacía reír a carcajadas a los accionistas. Yo me encontraba en un rincón de la sala, con una copa de vino en la mano, intentando pasar desapercibido, aunque mis ojos nunca dejaban de escanear la escena. Todos sonreían, conversaban con naturalidad, pero algo no estaba bien. La sonrisa de mi padre era demasiado rígida. La mirada de Colin hacia mí fue demasiado fugaz, y mi madre, aunque me dio una palmadita ligera en el hombro al llegar, pronto se giró para conversar con un accionista, como si mi presencia fuera solo parte del guión. «Vamos, Lucas». «Un brindis por la familia», dijo Colin, levantando su copa, su sonrisa radiante pero sus ojos fríos. Mi padre asintió, agregando: «Todos cometemos errores, pero la familia es donde perdonamos». Las palabras sonaban cálidas, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Familia, perdón, jamás me habían hablado así, ni en noches tensas ni en reuniones acaloradas. Tomé un sorbo de vino, asentí, pero en mi mente seguía resonando aquel mensaje anónimo. Me excusé para ir al baño.
Al volver y tomar mi mochila de la mesa del comedor, vi a Colin acercarse a ella. Se inclinó y abrió la cremallera para meter algo dentro, con movimientos tan rápidos que casi pasaron desapercibidos. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque la sospecha cobraba forma. Fingí no haberlo visto, pero en mi mente las piezas comenzaban a encajar. Mientras Colin y mi padre conversaban con un importante accionista al frente de la mesa, me acerqué silenciosamente a mi mochila. Mis manos temblaban levemente mientras la abría y revisaba algunos documentos de trabajo. Como sospechaba, allí estaba un sobre desconocido escondido entre los papeles. Lo abrí con cuidado, asegurándome de que nadie mirara. Dentro había un contrato de una asociación con una empresa rival de Redmond, con mi firma, pero sabía que no era mía. También había una tarjeta bancaria y una memoria USB. Respiré profundo, sintiendo como si la sangre se me helara en las venas. Me estaban tendiendo una trampa para hacerme parecer un malversador, un traidor, el responsable de las pérdidas de Redmond durante años. Todos los gastos sospechosos, los proyectos fallidos, querían echarme la culpa. Cerré el sobre, el corazón latiendo con fuerza, pero mi mente nunca había estado más clara. Miré alrededor. Colin seguía riendo, mi padre asentía a un invitado y mi madre, ocupada con su copa de vino, no me observaba. Nadie me estaba vigilando. Deslicé el sobre con sigilo al bolsillo interior de la chaqueta de Colin, que colgaba de una silla cercana. Mis movimientos fueron rápidos, silenciosos, imperceptibles. Regresé a la mesa, esbozando una leve sonrisa, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que el juego acababa de comenzar y no tenía intención de perder. La fiesta alcanzó su punto máximo. La luz del candelabro se reflejaba en los cristales y las suaves notas de un violín se mezclaban con el murmullo de los accionistas. Mi padre, Derek, contaba historias de los primeros días de Redmond con su voz profunda y autoritaria. Mi madre, Vivien, se movía entre los invitados, impecable, aunque sus manos temblaban ligeramente al servir más vino. Colin seguía siendo el centro de atención, riendo a carcajadas, dando palmaditas en el hombro a los accionistas y prometiendo proyectos revolucionarios. Yo me senté tranquilo, observando, sintiéndome como un depredador acechando a su presa, esperando el momento perfecto. Y entonces llegó. La música se detuvo de golpe, como si alguien hubiera desconectado el mundo entero. La puerta del comedor se abrió de par en par y dos oficiales de policía entraron, sus uniformes azul oscuro destacando contra el lujo del lugar. Detrás de ellos, un hombre de mediana edad con traje, gafas y un maletín de documentos se presentó como representante de la Oficina de Investigación Financiera de Georgia. La sala quedó en silencio. Las sonrisas se congelaron en los rostros de los invitados. Algunos accionistas intercambiaron miradas confusas y susurros. Sentí la mirada de Colin clavarse en mí, pero mantuve una expresión tranquila, como si nada me sorprendiera. Hemos recibido una denuncia contra Redmond Energy and Infrastructure, acusando al señor Lucas Cooper de malversación de fondos y transferencia no autorizada de activos internos, dijo el representante, con voz fría y clara. Un murmullo recorrió a los accionistas. Escuché el tintineo de la copa de mi madre, que casi se le cae. Mi padre permaneció rígido, su rostro impasible, aunque noté un ligero tic en la comisura de su boca. Colin, a pocos pasos, fingió shock, llevándose la mano al pecho como si no creyera lo que escuchaba. «Lucas, imposible», exclamó, su voz aguda y teatral. Me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas sobre mí. Mi corazón latía, pero no de miedo. Miré al representante, mi voz suave pero firme. No he hecho nada malo. Si desean, pueden revisar. No tengo nada que ocultar. Un silencio pesado cubrió la sala. Vi a Colin mirar a nuestro padre, un instante de pánico cruzó su rostro, pero pronto recuperó su confianza fingida. Mi padre asintió a los oficiales. Hagan su trabajo. Queremos que la verdad salga a la luz. La policía comenzó la inspección. Revisaron mi mochila, los documentos, la laptop, el teléfono, incluso la cartera.
Yo permanecí con las manos en los bolsillos, observando cada movimiento. Nada. Ni un solo papel, ni rastro de algo que me incriminara. Uno de los oficiales negó con la cabeza al representante. No hay nada sospechoso aquí. Vi el ceño fruncido de Colin, sus ojos empezando a temblar. Mi padre permaneció inmóvil, aunque noté que su mano se cerraba en un puño. No entendían lo que pasaba, pero yo sí. Di un paso adelante, mi voz tranquila, con filo de acero. Quizá están buscando en el lugar equivocado. Si hay una denuncia, debe haber evidencia en algún lado. Sugiero que revisen al director Colin Cooper. La sala quedó en silencio nuevamente. Colin soltó una risa forzada, como si hubiera escuchado algo absurdo. ¿Bromeas, Lucas? No tengo nada que ver con esto. El ceño de mi padre se frunció, sus ojos penetrantes fijos en mí. No hagas perder el tiempo a todos, Lucas, dijo, bajo y autoritario. Pero yo no titubeé. Lo miré fijamente, esbozando una sonrisa helada. Solo revisen. Si no hay nada, me disculparé. Colin se encogió de hombros, fingiendo seguridad, incluso incitándolos. Está bien, revisen. No tengo nada que temer. Un oficial se acercó para inspeccionar las pertenencias de Colin. Al llegar a la chaqueta colgada en una silla cercana, me quedé quieto, el corazón latiendo, no de miedo, sino de certeza. Sabía exactamente lo que encontrarían. El oficial metió la mano en el bolsillo interior, como en una película, sacó un sobre de papel marrón. Lo abrió, retirando un conjunto de contratos con el logo de Redmond, una tarjeta bancaria y una memoria USB. El aire de la sala se congeló al instante. Todas las miradas se dirigieron a la mesa. Un accionista frunció el ceño al ver la portada del contrato. Espera. ¿Estos son documentos para transferencias internas de Redmond? Otro bajó la voz, atónito. ¿Esto es evidencia de malversación? El silencio duró unos segundos antes de expandirse como tormenta. Colin se abalanzó hacia el oficial, arrebatando los papeles, los ojos desorbitados. ¿Qué es esto? No sé nada de esto. Pasó las páginas rápidamente y, al ver la firma, mi firma falsificada, su rostro se volvió pálido. Mi padre permaneció inmóvil, pero su rostro se desvaneció, como si la sangre abandonara su cuerpo. Mi madre, Vivien, casi dejó caer su copa, las manos temblorosas, mirándome confundida. «Lucas, ¿qué está pasando?», susurró. No respondí. Avancé con paso firme, mi voz clara y lo suficientemente alta para que todos escucharan. No traicioné a Redmond, pero alguien en esta casa lo hizo y quiso incriminarme. Miré directamente a Colin, luego a mi padre. Sus ojos, llenos de pánico, rabia e impotencia, me confirmaron que había ganado esta ronda. Colin tartamudeó intentando defenderse. «Esa firma es de Lucas. Él intenta culparme». Negué con la cabeza, mi voz firme. «Es una firma falsificada. Exijo una investigación completa. La verdad saldrá a la luz». La policía documentó la evidencia, sellando el sobre. Los accionistas murmuraban, sus miradas sospechosas ahora fijas en Colin y mi padre. Uno de ellos, Gregory Grant, segundo mayor accionista, se puso de pie, su voz temblando de indignación. «Si esto es cierto, es un escándalo. Redmond no puede continuar así». El honor que Derek y Colin habían construido se desmoronó frente a quienes alguna vez los respetaron. Mi madre se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, incapaz de soportar ver caer a su familia. Yo la observé, sintiendo un breve atisbo de compasión, pero no podía detenerme. Me habían acorralado, marcado como criminal, y ahora solo estaba recuperando lo que era mío. Permanecí allí, la mirada ya no llena de rabia, sino de fría liberación. No necesitaba gritar ni acusar, la verdad lo había hecho por mí. La policía se retiró, llevándose el sobre y a los invitados atónitos. La fiesta se disolvió en silencio. Colin y mi padre permanecieron como estatuas rotas.
Salí del salón sintiendo sus ojos sobre mi espalda. El aire en la mansión de Hollowbrook Heights era pesado como el plomo. Pero al respirar la fría noche afuera, sentí un extraño alivio. No la alegría de la victoria, sino la sensación de alguien que acaba de romper sus cadenas. A la mañana siguiente, la noticia del incidente se propagó como fuego dentro de Redmond Energy and Infrastructure. Susurros recorrieron pasillos, correos internos y llamadas frenéticas entre accionistas. Colin Cooper está involucrado en malversación. ¿Derek lo sabía? ¿Lucas salvó la compañía o busca venganza? Escuché esas preguntas, pero no me importaron. Solo quería que la verdad saliera a la luz, por amarga que fuera. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia en la sede de la empresa en el centro de Atlanta, un edificio de vidrio elegante con el logo de Redmond brillando en la cima. Al entrar a la sala, todas las miradas de accionistas y representantes de una firma auditora independiente se posaron sobre mí. La atmósfera era sofocante, como si todos se prepararan para una explosión. Mi padre, Derek, ocupaba el lugar principal de la mesa, su traje negro impecable, pero los ojos sin su habitual filo de acero. La tensión era evidente, un fenómeno raro en él. Colin estaba a su lado, intentando mantener su fachada confiada, pero sus manos se aferraban al borde de la mesa como si fueran sus últimos restos de honor. Mi padre abrió la reunión con voz baja, sin su habitual presencia autoritaria. Los acontecimientos de anoche fueron un malentendido. Aclararemos todo. Redmond sigue siendo una empresa fuerte. Pero sus palabras carecían de convicción. Un importante accionista, Gregory Grant, lo interrumpió. Si fue un malentendido, ¿por qué se encontró la evidencia en la chaqueta de Colin? ¿Cómo lo explica, Derek? La pregunta golpeó como un cuchillo. Mi padre titubeó, sus ojos vacilantes, y empezó a mencionar algo sobre errores internos, pero su voz se quebró, sin la fuerza habitual. Los accionistas presionaron con preguntas implacables, cada una afilada como flecha. ¿A dónde fueron los 5 millones del proyecto Savannah? ¿Quién aprobó los contratos con socios cuestionables? Lucas advirtió sobre gastos irregulares hace tiempo. ¿Por qué nadie escuchó? Me quedé en silencio, escuchando cómo cada pregunta armaba el rompecabezas que llevaba meses intentando reconstruir. Todo lo que había dicho, cada advertencia, quedaba al descubierto, no para elogiarme, sino para exponer los errores de Colin y mi padre. Colin intentó mantener la compostura, levantándose con una sonrisa que yo sabía falsa. Creo que esto es un error contable, dijo con suavidad, aunque sus ojos se movían nerviosos. El departamento financiero probablemente no hizo la supervisión adecuada. Casi me reí de su audacia. El departamento financiero, es decir, yo, había sido marginado de decisiones clave y bloqueado de cuentas críticas. Pero no dije nada, solo lo observé cavando su propia tumba. Un representante de la auditoría independiente levantó la mano, su voz fría. Hemos revisado los documentos. Todos los gastos irregulares fueron aprobados por el director de desarrollo de proyectos, el señor Colin Cooper. No había evidencia que implicara a Lucas Cooper. La sala quedó en silencio. Colin abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Mi padre bajó la cabeza, frotándose la frente como si buscara una salida, pero no había ninguna. Bajo la presión creciente, la Junta tomó su decisión. Derek Cooper, presidente, y Colin Cooper, director de desarrollo de proyectos, fueron suspendidos temporalmente mientras se realizaba la investigación. Yo fui nombrado director financiero interino y director de desarrollo en funciones, reemplazando a Colin. Algunos de los accionistas que antes se habían mantenido en silencio cuando advertía sobre los problemas de la compañía ahora me apoyaban abiertamente. Gregory Grant se puso de pie, con voz firme. Lucas ha estado tratando de proteger Redmond durante mucho tiempo. Propongo una investigación independiente de todas las operaciones de la empresa. Necesitamos transparencia. Colin no pudo soportarlo más. Saltó de su asiento, señalándome con el dedo. Él lo está manipulando todo. Me tendió una trampa. Pero nadie le creyó. Los accionistas lo miraron con desconfianza,
y mi padre permaneció en silencio, incapaz de hablar. Me levanté, con la voz calmada pero firme. No busco venganza. Solo quiero que Redmond vuelva a estar en el camino correcto, transparente y limpia. Mis palabras resonaron en la sala y, por primera vez, sentí que ya no era un extraño. La reunión concluyó y las comunicaciones internas de Redmond emitieron un comunicado oficial. La junta directiva había suspendido temporalmente a Derek y Colin Cooper. Me nombraron director interino y designaron a Gregory Grant como presidente interino. Regresé a mi oficina cargando el peso de las consecuencias de la reunión. De pie junto a la gran ventana de cristal, observé Atlanta bañada por la luz del mediodía. El logo de Redmond brillaba en la pared, un símbolo de la responsabilidad que durante años había cargado en las sombras. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la puerta de la oficina se abrió de golpe, devolviéndome a la realidad. Derek y Colin entraron sin tocar, sin una palabra de cortesía. Mi padre, todavía con su traje negro, tenía el rostro marcado por la ira. Colin, detrás de él, me observaba con una mirada afilada como cuchillos, capaz de atravesarme. El aire en la habitación se volvió denso, como si todo el mundo supiera que esta conversación no sería fácil. «Lucas», comenzó mi padre, su voz baja pero temblorosa por la contención. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes destruir a esta familia y salir como si nada hubiera pasado?» Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos. «No he destruido nada», respondí, calmado pero firme. «Solo protegí a Redmond. Algo que tú y Colin no hicieron». Colin soltó una risa áspera y burlona. «¿Proteger? Eres un simple envidioso, Lucas. Nunca estuviste a mi altura, así que recurriste a trucos sucios para sacarme del camino. Eres un traidor, un ingrato». Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero me contuve. Había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que las emociones me dominaran. «Si soy el traidor», pregunté con voz helada, «¿por qué se encontró la evidencia en tu chaqueta, Colin?» Se quedó paralizado, sin poder responder, mirándome con odio contenido. Mi padre intervino, con voz grave y cortante. «Basta, Lucas. No tienes derecho a actuar como si fuera superior a nosotros. No mereces el apellido Cooper». Fruncí el ceño, a punto de responder, pero sus palabras me golpearon como una daga en el pecho. «No eres más que un bastardo, un ingrato que paga la bondad con traición». Esas palabras se explotaron en mi mente. La sala pareció detenerse. Colin permaneció en silencio, pero un destello de satisfacción cruzó sus ojos. Mi padre se dio la vuelta, arrastrando a Colin fuera de la habitación, dejándome solo en el espacio vacío. La puerta se cerró de golpe, pero el eco de aquellas palabras reverberó en mi cabeza. «Bastardo. Ingrato. Pagando la bondad con traición». Me hundí en mi silla, con las manos temblando ligeramente, tratando de procesar si eran solo palabras de ira o la verdad que nunca me habían contado. Los recuerdos de mi infancia inundaron mi mente, afilados como cristales rotos. Recordé cenas en la mansión de Hollowbrook Oaks, donde yo solo era un niño silencioso en un rincón, escuchando cómo mis padres elogiaban a Colin por cualquier cosa. Mientras yo, por más que lo intentara, solo recibía miradas frías o reprimendas de mi padre. Recordé las veces que me castigaban por errores mínimos, como si siempre fuera el culpable, a pesar de mis esfuerzos por complacer a mis padres. Colin era distinto. Podía equivocarse, malgastar dinero o arruinar un proyecto, pero mis padres siempre lo defendían como si fuera la única luz de la familia. Me había acostumbrado a estar al margen, pero las palabras de mi padre me hicieron preguntarme, ¿realmente no pertenecía a esta familia? ¿Había un secreto que habían ocultado durante 33 años? Sentado en mi oficina, la luz del mediodía aún iluminaba el lugar, pero ya no se sentía cálida. Dentro de mí, una semilla de duda había germinado, creciendo con cada latido. Intenté concentrarme en el trabajo, en los números en mi pantalla, pero mi mente volvía al pasado, a las miradas frías, las palabras duras. Necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad. En los días siguientes me sentí como un fantasma. Iba a la oficina,
Revisaba informes financieros, asistía a reuniones de accionistas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada despreciativa de Derek, la sonrisa burlona de Colin y la mirada evasiva de mi madre. Comencé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como mi padre siempre me llamaba Lucas en lugar de hijo, como mi madre me miraba con mezcla de lástima y distancia, como Colin siempre era favorecido a pesar de no merecerlo. Todo empezaba a formar un panorama confuso, pero sabía que me acercaba a una respuesta. No podía quedarme quieto más tiempo. Necesitaba ir a la mansión de Hollowbrook Heights, donde mi padre guardaba todos sus secretos, desde contratos de la empresa hasta los rincones ocultos de nuestra familia. Pero no podía presentarme sin motivo. Si mis padres estaban en casa, sospecharían de inmediato. Llamé a Grace, nuestra fiel empleada, y me enteré de que mis padres asistirían a un evento benéfico y regresarían muy tarde. La oportunidad había llegado. Conduje por los caminos sinuosos hacia Hollowbrook Heights, el corazón latiéndome como si fuera a estallar. La mansión apareció ante mí, brillante pero inquietantemente silenciosa, como una tumba decorada con lujo. El personal abrió la puerta, asintiendo mientras saludaba, y entré tratando de mantener la expresión normal. Les dije que solo necesitaba revisar la oficina de mi padre brevemente, y me dejaron solo. Fui directamente al despacho de Derek, una sala majestuosa con estanterías de caoba y un enorme escritorio. Registré los cajones, revisando expedientes médicos, contratos de seguros y documentos de propiedades. Mis manos temblaban ligeramente, no por miedo a ser descubierto, sino porque sabía que estaba tocando algo prohibido. Finalmente, en un cajón cerrado con llave, encontré un antiguo expediente sellado con cera roja, marcado con el nombre Evelyn Monroe. Mi corazón pareció detenerse. Evelyn Monroe, un nombre que no recordaba, pero que me recorrió un escalofrío, como si lo hubiera oído en una pesadilla lejana. Rompí el sello de cera y abrí el expediente. Dentro había un certificado de nacimiento de un niño llamado Lucas Monroe, con mi misma fecha de nacimiento. Madre, Evelyn Monroe. Padre, desconocido. Pasé la página, con las manos temblorosas. Una nota escrita a mano con la caligrafía firme de Derek decía: procedimiento de adopción completado. Nadie debe mencionar esto. El nombre Evelyn me apretó el pecho. De repente recordé que años atrás, durante una discusión entre mis padres, había escuchado a mi madre, con la voz ahogada por la emoción, decir: no puedes seguir escapando de la muerte de tu hermana pretendiendo. Lucas, ese niño nunca existió. Me hundí en la silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Los recuerdos fragmentados, las escaleras frías de Derek, la evasión de Vivien, el desprecio de Colin, ahora formaban un cuadro completo. No era hijo biológico de Derek y Vivien. Era hijo de Evelyn Monroe, hermana de Derek, alguien que nunca había conocido. Era una mancha que la familia Cooper había intentado ocultar. Un hijo ilegítimo adoptado para proteger la reputación de la familia. Llevé el expediente a mi apartamento, lo puse sobre la mesa de la cocina y leí cada línea, cada número, como si mirarlos lo suficiente pudiera cambiarlos. Pero no lo hicieron. La verdad estaba allí, fría e indiscutible. Sentí rabia, humillación y un vacío profundo. Comprendí por qué nunca me habían aceptado. No era un Cooper. Era un secreto, una carga, algo que habían guardado para ocultar su vergüenza. Unos días después, arreglé una reunión con Derek y Vivien en la mansión. No llamé antes, solo envié un breve mensaje: necesitamos hablar. Al entrar en la sala de estar, mi madre estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de preocupación. Mi padre permanecía junto a la ventana, la espalda recta, pero noté que sus hombros temblaban ligeramente. No perdí tiempo. Coloqué el expediente sobre la mesa, mi voz calmada pero cortante. Sé todo. No soy su hijo biológico. Soy hijo de Evelyn Monroe. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo, cubriéndose la boca. Mi padre se giró, con los ojos ya no enfadados, sino inquietantemente serenos. ¿Así que lo descubriste?, dijo,
con voz firme, como si hablara de un negocio. Evelyn fue una mancha en nuestra familia. Una joven que quedó embarazada fuera del matrimonio, trayendo vergüenza a nuestro nombre. Te adoptamos para cubrirlo, para darte una vida que no merecías. Deberías estar agradecido. Sentí una oleada de furia ardiente. ¿Agradecido? Repetí, con la voz temblando de ira. ¿Agradecido por ser tratado como un extraño toda mi vida? ¿Por las reprimendas, las miradas de desprecio? ¿Por ser usado como herramienta para proteger su reputación? Mi madre rompió a llorar, pero mi padre solo sonrió con veneno. Evelyn fue un fracaso y tú no eres mejor que ella. ¿Crees que estás por encima de nosotros, Lucas? No eres nada. La conversación se convirtió en una batalla. Por primera vez en mi vida, grité, sin contenerme, no necesito su apellido Cooper. No necesito esta familia. Me di la vuelta y salí de la mansión sin mirar atrás. Mi madre llamó mi nombre, con la voz quebrada, pero no me detuve. Había terminado con esa relación. Me habían quitado 33 años de mi vida, y ahora quería recuperar mi identidad. Unas semanas después del enfrentamiento, los resultados oficiales de la investigación de la Oficina de Investigación Financiera de Georgia fueron publicados. Recibí un correo de Gregory Grant, presidente interino, temprano en la mañana, mientras tomaba café frío en mi apartamento. El informe tenía más de 200 páginas, pero las primeras líneas fueron suficientes para dejarme sin aliento. Derek y Colin Cooper habían manipulado registros financieros, creado fondos secretos y realizado una serie de transacciones internas no autorizadas para ocultar las pérdidas de Redmond durante varios años. Cada evidencia digital, correos electrónicos, firmas digitales y registros de transacciones apuntaban directamente a ellos. En cuanto a mí, Lucas Cooper, o más bien Lucas Monroe, fui completamente exonerado. El informe confirmaba que me habían incriminado, con Colin orquestando el plan y Derek dando su aprobación tácita. La noticia se difundió rápidamente. A mediodía, los grupos internos de Redmond bullían con rumores. Los empleados susurraban en los pasillos, los accionistas hacían llamadas frenéticas y los medios locales publicaban titulares sensacionalistas. La familia Cooper cae. Corrupción y traición en Redmond. La familia Cooper, antes símbolo de prestigio y poder, ahora estaba marcada por la corrupción y la traición. No sentí satisfacción, solo un vacío, como si todo lo que alguna vez conocí de mi familia hubiera desaparecido. La junta directiva convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias más grande de la sede de Atlanta. La atmósfera era sofocante, como si todo el mundo contuviera la respiración. Las grandes ventanas de cristal reflejaban la luz de la mañana, pero no aliviaban la tensión. Los accionistas se sentaron alrededor de la larga mesa de madera, con rostros que mezclaban ira, confusión y decepción. El personal senior, antes leal a Derek, bajaba la mirada, evitando el contacto visual. Gregory Grant, al frente de la mesa, golpeaba suavemente con su bolígrafo sobre la superficie, produciendo un sonido seco como cuenta regresiva hacia un veredicto inevitable. «Tenemos el informe oficial de la investigación», dijo el señor Grant, con voz firme y cortante. «Derek y Colin Cooper han causado graves daños a Redmond. Quiero escuchar las opiniones de todos». Sus palabras abrieron la puerta y los accionistas comenzaron a hablar de inmediato. Margaret Kleene, una accionista de larga trayectoria, se levantó, con voz temblorosa de ira. «Millones de dólares han desaparecido. Los proyectos en los que confiamos con Colin ahora son papel sin valor. ¿Por qué no se detuvo antes?» Thomas Reed intervino. «Lucas advirtió sobre gastos irregulares hace 2 años. ¿Por qué no le escuchamos?» Las preguntas eran como dagas, y yo permanecía en silencio, viendo cómo la verdad pesaba sobre quienes alguna vez me habían dejado de lado. Nadie representaba a Derek ni a Colin en la reunión. Su ausencia solo subrayaba su culpabilidad. David Patel, un accionista más joven, se volvió hacia mí, mirada aguda pero no hostil. «Lucas, tuviste estos problemas hace tiempo. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?» Respiré hondo.
Me levanté y hablé con voz calmada pero firme. Necesitamos transparencia. Cada transacción, cada contrato, cada gasto debe ser revisado. Redmond no puede avanzar sin reconstruir la confianza. La sala quedó en silencio y, por primera vez, sentí que sus miradas cambiaban de sospecha a respeto. La reunión terminó con una decisión irreversible. La Junta votó por unanimidad destituir a Derek y Colin Cooper de todos sus cargos en la empresa. También se les ordenó vender todas sus acciones para compensar los daños. El señor Grant miró a su alrededor, su voz resonando como un veredicto. Redmond no colapsará. Reconstruiremos, y Lucas Cooper liderará este proceso. Fui nombrado oficialmente director de reestructuración, encargado de guiar a Redmond de nuevo por el buen camino y restaurar la confianza de los inversionistas. No busqué venganza ni apariciones en los medios. Mientras la prensa clamaba un titular sensacionalista, me sumergí en el trabajo. Comencé con las tareas más pequeñas: revisar contratos, eliminar gastos innecesarios y renegociar con socios para rescatar proyectos al borde del fracaso. Cada día permanecía en la oficina hasta altas horas de la noche, con el resplandor de la pantalla iluminando mi rostro cansado. Verificaba cada número, cada transacción, como había hecho desde que comencé en Redmond, pero esta vez nadie me ignoraba. Nadie decía que solo entendía números. Contraté un equipo de auditoría independiente, les instruí revisar todos los registros financieros y hice que cada informe fuera transparente para los accionistas. Quería que Redmond fuera limpia, transparente, sin lugar para secretos o mentiras. Bajo mi liderazgo, Redmond comenzó a estabilizarse. Proyectos detenidos, como el desarrollo de infraestructura de Savannah, se reactivaron con condiciones más estrictas. Me reuní personalmente con los inversionistas, escuché sus preocupaciones y prometí que Redmond no repetiría los errores del pasado. Los accionistas empezaron a volver, algunos incluso enviando correos electrónicos agradeciéndome por salvar la empresa. Los empleados que antes temían perder sus empleos ahora trabajaban con renovado entusiasmo. Los veía sonreír más, hablar con mayor libertad, como si una nube oscura se hubiera levantado del cielo de Redmond. Durante una reunión interna unas semanas después, el señor Grant se levantó, mirándome con una sonrisa poco común. «Lucas», dijo, su voz resonando en la sala, «has logrado lo que nadie pensó posible. Redmond está resurgiendo y es gracias a ti». Los accionistas aplaudieron, algunos se pusieron de pie, y pude ver en sus ojos admiración. Asentí, ofreciendo una sonrisa leve, pero por dentro no me sentía un héroe. Solo era Lucas, el hombre que había luchado por la verdad y ahora intentaba reconstruir desde las cenizas. Pero incluso mientras Redmond comenzaba a estabilizarse, un vacío persistía en mi interior. El expediente con el nombre de Evelyn Monroe seguía sobre la mesa de la cocina de mi apartamento, recordándome constantemente que mi historia estaba lejos de terminar. Aún no conocía a mi verdadera madre ni entendía por qué había desaparecido de mi vida. Una noche, mientras salía de la oficina y caminaba por las calles iluminadas por neón de Atlanta, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. «Si aún quieres conocer toda la verdad, ven al viejo café junto al río Hollow Brook. Te esperaré». Me quedé paralizado en la acera, con el aliento entrecortado. Reconocí inmediatamente ese número. Era el mismo que me había enviado la advertencia sobre la trampa en la cena de la mansión Hollowbrook Heights, el mensaje que me salvó del plan de Colin. Mis instintos me decían que no era coincidencia. Alguien conocía la verdad y quería que yo también la supiera. Sostuve el teléfono, dudando. ¿Estaba realmente listo para enfrentar la verdad final? ¿Preparado para pasar la última página de mi propia historia? Respiré hondo, guardé el teléfono en el bolsillo y conduje hacia el río Hollow Brook. La noche estaba oscura, apenas iluminada por las farolas que dibujaban un camino hacia el viejo café, un lugar pequeño y deteriorado, casi olvidado entre los barrios acomodados de Springfield. Al abrir la puerta, el aroma a café recién tostado se mezcló con la humedad de la reciente lluvia. El café estaba vacío, salvo por una mujer de mediana edad sentada en un rincón junto a la ventana.
Llevaba un abrigo de lana sencillo y su cabello plateado enmarcaba un rostro delgado, pero sus ojos, esos ojos, eran extrañamente familiares, como si los hubiera visto antes. Al levantar la vista al verme, mi corazón pareció detenerse. «Has crecido mucho, Lucas», dijo suavemente, con la voz temblorosa pero cálida, como una melodía que surgía del pasado. Me quedé paralizado, el mundo alrededor parecía detenerse. Evelyn Monroe, mi madre biológica, ya no era un nombre vago en un acta de nacimiento. No era una sombra de mis sueños perdidos, sino una mujer viva, frente a mí. Antes de que pudiera hablar, levantó la mano, y sus frágiles dedos temblorosos rozaron mi mejilla, como si temiera que yo desapareciera si se apartaba. Lágrimas corrían por su rostro. «Soy yo», susurró. «Te he observado todos los días, todos los años. Pero no me dejaban acercarme a ti. Decían que si intentaba recuperarte, nos destruirían a los dos, así que desaparecí. Dejé que pensaran que estaba muerta para que pudieras vivir con seguridad». Su voz se quebró en las últimas palabras. Mi pecho se tensó ante la avalancha de emociones, sorpresa, dolor y un anhelo feroz que no sabía que llevaba dentro. Me senté frente a ella, aferrándome al borde de la mesa para controlar mis manos temblorosas. Todo a mi alrededor se difuminó, dejando solo su rostro. Un rostro donde veía trazos de mí mismo. «Mamá», susurré. La palabra salió de forma natural, como si hubiera estado esperando en mi corazón toda mi vida para ser pronunciada. Ella rompió a llorar, aferrándose a mis manos y presionándolas contra su pecho. «Lo siento mucho, Lucas, por todo. Por los años que tuviste que soportar la soledad en esa casa Cooper. No merecías vivir así». No pude hablar. Solo sostuve sus manos con fuerza, la primera vez, quizá la única, que sentí lo que significaba verdaderamente volver a casa. Mientras sus lágrimas se secaban, Evelyn me contó su historia. Su voz era calmada, pero cargaba el peso de años de dolor reprimido. Hace muchos años, cuando estaba embarazada de mí, un escándalo estalló en la familia Cooper. Ella, la hermana menor de Derek, se había enamorado de un hombre que la familia consideraba inaceptable. Cuando quedó embarazada fuera del matrimonio, Derek lo vio como una mancha imperdonable en su nombre. La obligó a abandonar la ciudad, vivir con una nueva identidad e incluso fingir su muerte para proteger la reputación familiar. A cambio, me adoptaron, dándome el apellido Cooper con la promesa de una vida digna. Pero no fue bondad, fue la manera de Derek de controlar la narrativa, ocultar la verdad y mantener la imagen de la familia impecable. «Nunca quise dejarte», dijo Evelyn, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero Derek no me dio opción. Solo podía observarte desde lejos, a través de artículos sobre Redmond, mediante viajes secretos a Springfield para verte. Y fui yo quien te envió ese mensaje de advertencia en la cena. No podía dejar que te destruyeran». Me quedé en silencio, con lágrimas acumulándose en mis ojos. No me di cuenta de que estaba llorando hasta sentir el calor recorriendo mis mejillas. «Solo quería que supieras algo», dijo, con la voz entrecortada. «Nunca fuiste mi error». Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. El primer abrazo en más de 30 años. Bajo las luces tenues del café y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, todo el dolor, el resentimiento y la herida parecieron desvanecerse. Ya no era Lucas Cooper, el extraño en una familia engañosa. Era Lucas Monroe, hijo de Evelyn. Y, por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. Después de ese encuentro, convencí a mi madre de dejar el pequeño pueblo donde había vivido escondida durante años. Encontré una casa modesta en los suburbios de Atlanta, con un jardín sombreado y un porche perfumado por jazmines. El día que se mudó, me quedé en la puerta viendo cómo arrastraba una pequeña maleta por el camino de piedra, con la luz del sol reflejando en su cabello plateado como un halo. La casa no era grande, pero era cálida, con ventanas que dejaban entrar la luz y una pequeña cocina perfumada con aroma a madera. A la mañana siguiente, desperté temprano preparando café. Su aroma llenaba la casa. Mi madre estaba en el jardín,
sosteniendo una regadera y cuidando las margaritas que había traído de su antiguo hogar. Salí, le ofrecí una taza de café y nos quedamos allí en silencio, viendo la luz del sol filtrarse entre las hojas. —¿Te gustan las margaritas? —preguntó, con voz suave, como si fuera la pregunta más importante del mundo. Sonreí, sintiendo que mi corazón se aligeraba por primera vez en años. —Sí, mamá. Son como tú. Simples, pero fuertes. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro demacrado, y comprendí que esto era lo que había estado buscando toda mi vida. No la fama, no el poder, sino estos momentos tranquilos con alguien que realmente me amaba. Nos sentamos en el banco de madera del porche, tomando café y hablando de cosas pequeñas, el sabor de las galletas que solía preparar, el camino Riverside en su antiguo pueblo, o cómo seguía mi vida secretamente a través de los artículos sobre Redmond. Le conté mis años en Atlanta, sobre los números que me salvaron de la trampa de Colin, sobre cómo luché para mantener Redmond a flote. Ella escuchó, con orgullo en sus ojos, y supe que, aunque no fuera Lucas Cooper, seguía siendo su hijo, y eso bastaba para sanar cada herida. Con el paso de los días, la pequeña casa se convirtió en mi santuario. Cada tarde, después de salir de la oficina de Redmond, conducía hacia aquí, no hacia el frío apartamento en el centro de Atlanta. Mi madre me esperaba con cenas sencillas, sopa de papa, pan tostado o un plato de verduras hervidas. Comíamos bajo el cálido resplandor de una lámpara amarilla, con el suave tintinear de los cubiertos, y por primera vez sentí que estaba en casa. Su jardín comenzó a florecer. Margaritas amarillas vibrantes se mezclaban con lavanda lila pálida. Empecé a aprender a cuidar las plantas, a reconocer cada flor, y cada vez que ella me enseñaba a podar ramas o regarlas, sentía que aprendía a vivir nuevamente. Una mañana, al amanecer, la observé arrodillada junto a un parterre, sus manos acariciando suavemente los pétalos. El canto de los pájaros se mezclaba con la brisa, y comprendí que habíamos encontrado lo que ambos creíamos perdido para siempre. Ya no era un extraño, ni llevaba la carga del apellido Cooper. Era Lucas Monroe, y había encontrado mi familia, no en los muros pulidos de Hoyobrook Heights, sino en esta pequeña casa con la madre que sacrificó su vida para protegerme. Pero este viaje no solo trataba de encontrar a mi madre. Se trataba de encontrarme a mí mismo. Los años de dolor, las batallas contra el engaño y los momentos de enfrentar la verdad me enseñaron lecciones que llevaré conmigo por siempre. Aquella noche, sentado en la mesa de la cocina bajo el cálido resplandor de la lámpara amarilla, tomé un bolígrafo y empecé a escribir. No informes financieros ni contratos, sino pensamientos sobre todo lo que había vivido. Mensajes para mí mismo y para cualquiera que buscara luz en la oscuridad de la duda y el dolor. Mi vida, con todas sus cicatrices y victorias, me enseñó que, sin importar cuán difícil sea el camino, siempre hay una manera de levantarse y seguir adelante. Aprendí que la integridad es una llama que nunca se apaga. En Redmond luché por proteger la verdad, no por fama ni poder, sino porque creía que una empresa o una persona no puede sobrevivir si se construye sobre mentiras. Cuando me levanté en reuniones de accionistas, cuando me negué a vengarme de Derek y Colin, elegí el camino de la integridad. Hubo noches en que permanecí despierto, preguntándome si me estaba enfrentando a una batalla perdida. Recuerdo vívidamente sentarme en mi oficina, la pantalla de la laptop iluminando mi rostro cansado, revisando cada número, cada transacción, sabiendo que las personas que llamaba familia intentaban destruirme. Pero cada vez que firmaba un informe transparente, cada vez que me negaba a comprometerme con mentiras, sentía que la llama interior brillaba más. La integridad no es solo hacer lo correcto. Es hacer lo correcto, incluso cuando nadie observa, incluso cuando cuesta todo. Que la integridad guíe tu camino, sin importar lo difícil que sea. No dejes que las mentiras, por tentadoras que parezcan, te desvíen. Cuando descubrí el plan de Colin, podría haber permanecido en silencio para proteger los llamados lazos familiares. Pero elegí hablar, y eso no solo salvó a Redmond, sino también a mí. Cree en tu propio valor y no dejes que nadie haga que sientas que la honestidad es una debilidad. Cada vez que defiendes lo correcto, construyes una versión más fuerte de ti mismo.
También aprendí que toda herida puede sanar si le das tiempo y amor. Los años de ser marginado, tratado como un extraño y traicionado por la familia Cooper, dejaron cicatrices profundas en mí. Cuando descubrí mi verdadera identidad, cuando enfrenté a Derek y Vivien en la fría sala de la mansión, pensé que ese dolor siempre formaría parte de mí. Recuerdo las noches que pasé solo en mi apartamento, mirando el expediente de Evelyn Monroe, sintiendo como si mi corazón se desgarrara. Pero luego encontré a mi madre, Evelyn. Y en los momentos simples con ella, como regar las plantas juntos o tomar café por la mañana, comprendí que mi corazón estaba sanando. No porque olvidara el pasado, sino porque aprendí a amarme y dejar que el amor de mi madre me ayudara a sanar. Mi consejo es ser paciente contigo mismo. No intentes esconder tu dolor. Déjalo existir. Deja que te enseñe a ser más fuerte. Cuando me paré en el jardín viendo a mi madre cuidar sus margaritas, entendí que la vida no se trata de borrar cicatrices, sino de aprender a vivir con ellas y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Date tiempo y abre tu corazón al amor de los demás y, lo más importante, al tuyo propio. Cerré el cuaderno, dejé el bolígrafo y miré por la ventana. La luz de la luna iluminaba el jardín donde las margaritas de mi madre florecían tranquilamente en la oscuridad. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que estaba listo. No como Lucas Cooper, que alguna vez vivió a la sombra de una familia engañosa, sino como Lucas Monroe, que había encontrado la luz en la verdad, el amor y en sí mismo.